Mónica, bienvenida al programa, saludos a los panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Los chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, los libres en contra, por favor. Hola, ¿te tengo que dar la posición? Bienvenidos a este Pauta Libre, agradeciendo por supuesto a quienes están cada domingo junto a nosotras, junto a todo el equipo, quienes hacemos este programa delante y detrás de las cámaras. Soy Paula Molina y les doy la bienvenida por supuesto y saludo a mis compañeras de panel. Alejandra Matos, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Y muy buenas noches, Yana Levin. Hola Paula, buenas noches Alejandra. Buenas noches, Yana. Estamos listas para una primera conversación respecto a una semana que partió con la intensidad política de las inscripciones para las candidaturas presidenciales y la noticia que llamaba la atención era la amplitud de las cartas anotadas para la papeleta en una cantidad, no sé si récord de candidaturas presidenciales, pero un número bastante alto. Pero la semana terminó con menos candidaturas de las que habían partido durante estos 7 días porque las decisiones del CERVEL llamaron la atención. Primero, cuando respecto a Gino Lorenzini se rechaza su candidatura por no haberse desafiliado del Partido de la Gente, partido que fundó junto a Franco Parisi. Lorenzini tiene sus respuestas y va a pelear esta opción ante el Tricel. Pero luego está, quizás aún más llamativa, que no se acepta la candidatura, se rechaza la candidatura de Diego Ancalao Gavilán por lo que ya más o menos es sabido, más de 23.000 firmas que aparecen suscritas bajo la condición ante mí. ¿Ante quién? Ante un notario que ya estaba fallecido y cuya notaría no estaba en funcionamiento. Partimos con los comentarios para una noticia que de alguna manera da nuevos motivos para alimentar la tan precaria confianza ciudadana en la política, Alejandra. Sí, y yo creo que fuera, o sea, además del espectáculo de haber eliminado a esta candidatura por este problema, está el espectáculo de las respuestas que han dado los integrantes, ¿no? El propio candidato que señala que él no podía controlar lo que pasaba en terreno. La lista del pueblo diciendo que este señor Ancalao había llegado desde afuera con prácticamente el paquete de las firmas hecho y que ellos no tuvieron nada que ver y que incluso se van a querellar contra él. Me parece que da un triste espectáculo, sobre todo de un grupo que se levantó o que generó esta idea de que ellos iban a responder a la vieja política con prácticas nuevas, con una representación popular de los anhelos de los marginados de siempre, y creo que es muy bochornoso todo lo que está pasando, sobre todo esta negativa a reconocer un problema bastante vergonzoso, diría yo, y que es delito además. Así es, no solo es vergüenza, es delito, pero respecto puntualmente a la lista del pueblo, claro, aquí está la promesa implícita y explícita también de un recambio para formas de hacer política que habían caído, que caen en formas de corrupción. Y la lista del pueblo, al intentar saltarse las formalidades de los partidos políticos instalados, no solo se salta las formalidades, sino que muestra, con la información que tenemos hasta ahora, nuevas maneras de herir nuevamente la confianza de la ciudadanía, ¿no, Yasna? Sí, estoy de acuerdo, hay un daño importante a la fe pública, pero creo que es importante también hacer distinciones. Aquí hay convencionales que por distintas razones utilizaron un instrumento circunstancial como que fue entregado por el sistema político para que pudieran incorporarse a la Convención Constitucional. Y ese instrumento circunstancial, y valga la redundancia, instrumental, fue la lista del pueblo. La idea era articular
voluntades independientes de personas que tenían sus propias representaciones de situaciones territoriales, locales, medioambientales, distintas temáticas de distintas comunidades. Y creo que hay que hacer la distinción porque no por nada, más de un tercio de los convencionales de ese referente ya se marginaron, incluso varios de ellos antes de esta situación. Y es efectivo que esta situación vino externamente por una candidatura presidencial. Ahora, creo que se traiciona la fe pública, es evidente. Se traiciona también esta idea de un sentimiento de independencia, autonomía respecto al sistema político o del sistema de partido fundamentalmente, porque una camarilla, esto es un grupo, un conjunto de líderes, hay algunos convencionales entre ellos efectivamente, pero una minoría, utiliza este referente instrumental para otros propósitos, saltándose etapas que cuando se aspira a sistemas de representación como el parlamentario, como el presidencial, se requieren ciertos mecanismos a los que sí están sometidos los partidos políticos. Los partidos políticos tienen muchos defectos, pero tienen la virtud de responder a unas normas, son fiscalizados, rinden cuentas, están sometidos a la accountability, concurren a elecciones periódicas, y nada de eso lo tenía la lista del pueblo, a pesar de pretender postular candidatos al Parlamento y desde luego a la presidencia. Sí, yo quisiera complementar ese punto de vista, que efectivamente hay dos listas del pueblo, si uno lo pudiera imaginar así. Una lista del pueblo es este movimiento instrumental que se armó por Twitter. Un grupo de personas empezaron a decir: somos la lista del pueblo, postula con nosotros, y había muchos independientes que se sumaron a esta idea y generaron las postulaciones de candidatos a la Convención Constitucional, candidatos y candidatas. No todos no se conocían entre sí, la mayoría, y particularmente no conocían a este grupo de personas que, digamos, orquestaron esta idea, este suerte movimiento instrumental, pero parecía razonable y, digámoslo, tampoco había ningún movimiento otro proponiendo una idea similar, así que muchos de los convencionales que fueron electos y electas participaron en esta coordinación. Pero eso, una vez que son electos, la gran mayoría funciona aparte de esta lista del pueblo política, que en una suerte de asambleas bastante pequeñas, con bastante pocas personas, deciden llevar candidatos a la presidencia y al Parlamento. De ese proceso, hasta donde yo sé y he reporteado el tema en la Convención Constitucional, hasta el más cercano a esta lista del pueblo movimiento, que es Rodrigo Rojas, dicen: no hemos participado de ese proceso. Los convencionales y las convencionales que están en la convención, que fueron electos en esta coordinación, no están participando de este proceso que ellos llevan aparte para llevar candidatos y candidatas a las elecciones de mayor cuantía. Y es ahí donde han pasado cosas que ya, digamos, rayan en lo absurdo, como que primero hacen una elección, designan a Cristian Cueva, momentos después le quitan el piso, nombran a otras personas, hay facturas que rindieron gastos electorales que están firmadas por parientes de este grupo, y ahora, y después que salen de ese embrollo postulando a Diego Ancalao, que además tiene antecedentes previos sobre prácticas similares, salta con este pastel. A mí lo que me sorprende, y lo estábamos discutiendo antes, es que el CERVEL diga, bueno, hay como un relato de lo que pasó, que uno de los consejeros era vecino de la hija del notario y así, digamos, detectó que, como estas firmas van a estar firmadas por un notario fallecido, y habrán dado una información de que ahora van a revisar para atrás. Y eso yo creo que es un problema, porque uno tenía la impresión de que esto se revisaba antes.
Claro, quiero detenerme un poco ahí porque yo creo que las distinciones que estamos haciendo en el programa son útiles para la opinión pública, porque yo creo que aquí hay también cierta intencionalidad de plantear que toda la lista del pueblo y que todas las ideas asociadas a la lista del pueblo quedan irremediablemente manchadas con el caso Ancalao. Y hay una distinción clara entre quienes se articularon para conseguir la elección, como para poder postular y luego ser elegidas en la convención, y luego está, digamos, esta otra orgánica que claro, genera las candidaturas, ¿ok? Esa es una primera distinción que me parece súper importante. Luego hay otra distinción que tiene que ver con que efectivamente una cuestión es saltarse las normas que rigen a los partidos políticos que sabemos están bastante desprestigiados, pero para los cuales en Chile hay ciertas normas, hay normas y se han incluso aprobado nuevas recientemente, ¿no es cierto? Todo lo que se hizo trabajo en Comisión Engel para dar mayor transparencia a los partidos políticos y de esa manera recuperar la confianza. Lo que está acusando el CERVEL en el caso Ancalao no es solo haberse saltado las normas para los partidos políticos, es derechamente presentar 23.000 firmas ante un notario que ha fallecido. O sea, eso no es permitido ni en la vieja política, ni en la nueva política, ni en la política del futuro. O sea, esa cuestión está fuera. No, es que yo te mencionaba solo estoy resumiendo tu punto porque tú lo has hecho muy bien, tú lo has planteado muy bien, Yana. Solo quería estar segura de esos planteamientos, porque luego viene este tercer tema que está abriendo Alejandra Matus y que tiene que ver con qué pasa con el CERVEL. El CERVEL durante yo creo que en nuestra historia política reciente ha sido un organismo frente al cual la ciudadanía siente confianza, la rapidez con la que se conocen los resultados. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, en qué países tenemos todos los votos gracias al trabajo de los apoderados de mesa, las apoderados, en fin, y tenemos el conteo rápido y transparente? A mí me parece que es de tremenda necesidad que el CERVEL clarifique cómo está haciendo ese trabajo, porque efectivamente, si se dieron cuenta de que el notario había fallecido porque había alguien dentro del CERVEL que tenía una vecina que era hija del notario que ya había dejado de existir, parece que ese no es un sistema muy formalizado, sólido e institucional para revisar cuáles son las candidaturas. Yana, tú aquí tienes un matiz, yo sé. Lo que pasa es que me parece que eso es una curiosidad más bien anecdótica. Efectivamente, y lo admitió el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, él tiene una relación de una vecina que resultó ser la hermana del fallecido notario. Pero creo que hay trámites distintos, si no lo creo, efectivamente hay. Una cosa es recepcionar las inscripciones con las firmas y luego se abre un plazo de revisión. Y respecto de las firmas y los patrocinios, siempre han habido impugnaciones. Claro, no han llegado al nivel de detectar notarías fallecidas, pero hay un notario que fue destituido de su cargo producto de irregularidades cometidas en la formulación de firmas de Jocelyn Holt en la elección de 2017 y de París en la elección de 2013, si mal no recuerdo. Esto ocurre, de hecho, un 10% más o menos de las firmas que reúnen los candidatos de los patrocinios resultan impugnados porque hay otro tipo de errores. Lo que pasa es que aquí hay una falsificación de instrumento público, claro, puede haber una figura penal, efectivamente. Pero ¿el CERVEL es más sólido de lo que hace ver esta situación? Yo pienso que sí, o sea, aquí hubo una coincidencia, desde luego, que resulta anecdótica y que probablemente permitió detectar tempranamente este problema. Pero normalmente hay impugnación de firmas y por lo tanto podemos tener cierta certeza de que estos procedimientos existen, son verificables y se han activado frente a problemas, fallas, irregularidades. O sea, quería, sobre ese mismo hecho, las firmas de Jocelyn Holt y las otras, ¿qué sucedía? Que antes de esos episodios, tú podías ir como candidato con una lista de personas que firmaban con su RUT y como notariarlas todas al mismo tiempo. Entonces el notario, su defensa frente a estos casos fue: yo no puedo asegurar que las personas están ahí porque yo estoy, digamos, certificando un paquete. Lo que se me presenta. Un paquete, claro. A partir de ahí se dispuso que las firmas para patrocinar candidatos tenían que ser presenciales. O sea, figura ante mí, no que el notario no sepa
digamos, quién firmó. Y por eso, digamos, como solución, porque es bastante engorroso llevar a las personas, al notario y todo eso, los patrocinios con clave única han resultado ser mucho más simples, sencillas y directas. Pero si uno va a ir a expresarle su patrocinio a un candidato, tiene que ir personalmente, quien patrocina, a la notaría, firmar con su carnet y estar ahí. Y por eso se dice ante mí. Ahora, yo todavía tengo dudas de si en ese proceso de 5 días efectivamente se hace esta revisión tan detallada, porque el propio CERVEL está diciendo que va a revisar para atrás, y yo creo que ese es lo que genera dudas, porque es cierto, esto fue una anécdota y el propio Diego Ancalao ha dicho, bueno, no me dieron los 5 días de revisión, esta es una arbitrariedad del CERVEL, me voy a quejar, porque se supone que hay 5 días en que hay un periodo para impugnar y después 5 días para que los candidatos respondan y después recién se resuelve. Pero en este caso se resolvió de inmediato por este episodio, digamos, esta flagrancia, porque, digamos, yo creo que no cabía espacio para decir, bueno, ahora vamos a verificar. Pero ¿por qué el CERVEL dice, bueno, ahora vamos a revisar para atrás? Eso es lo que a mí me genera dudas sobre este proceso. Lo que nos lanza en otra derivada de este caso, que es el anuncio del CERVEL de revisar todos los patrocinios notariales a la Convención Constitucional. Yo creo que acá se abre otro escenario que es bien delicado. Que es bien delicado porque además los convencionales ya fueron electos. Entonces, ya están trabajando, están trabajando, o sea, en comisión. El momento de patrocinar era para que se presentaran como candidatos y candidatas y después enfrentaron un proceso eleccionario que ya fue validado. Entonces, ¿qué va a hacer el CERVEL ahora? Va a revisar las firmas y va entonces a revocar los procesos eleccionarios en caso que encuentre alguna irregularidad. Y la pregunta vuelve de fondo es, ¿y este proceso no se hizo ya? ¿No estaban esos 5 días que dice Yasna y los otros 5 días y este proceso de revisión? Hay plazos largos. De hecho, hay otra situación, otro precedente que se me vino a la memoria, y es el de Andrés Velasco. Él incluso pleiteó un conjunto de firmas que le impugnó el CERVEL y terminó en el Tribunal Calificador de Elecciones. Obviamente es otra situación, no hay falsificación de instrumento público, claro, hay invalidación de firmas que pueden incurrir en errores. La firma estuvo mal hecha, se equivocó en el RUT, ese tipo de situaciones. Pero respecto a la revisión hacia atrás de los convencionales, yo creo que, a ver, fue respuesta a una solicitud de parlamentarios de Chile Vamos. Creo que fue un error decirlo porque además el nivel de riesgo es bastante bajo. Recordemos que los convencionales buscaron sus patrocinios en plena cuarentena o en situación de pandemia bastante más alta, y justamente fue en virtud de ello que se activó este mecanismo por clave única de patrocinar a través de la plataforma del CERVEL. Y la inmensa mayoría de los patrocinios se hizo justamente en esa plataforma. Yo creo que en el caso de Diego Ancalao, una de las cosas que llamó la atención fue el alto número de patrocinios físicos. En papel, claro. No porque era muy raro. Ahora, creo aquí que hay también otro elemento al que hay que ponerle cuidado, y es que este tipo de organizaciones con poca experiencia, con poca organización, con poco conocimiento de los protocolos y de los procedimientos para esto, no son profesionales de la política, son independientes. Y como son además outsiders respecto al sistema tradicional, son presa fácil de embaucadores. Y es posible que nos encontremos con ese tipo de situaciones. O sea, hay personas que prestan servicios remunerados en estas materias. También podríamos estar en presencia de eso. Yo lo que lamento es que frente a esta situación, que efectivamente daña fuertemente la fe pública y daña a un referente de convencionales que está haciendo su trabajo, y muchos de los cuales, como hemos dicho, las tres no tienen ninguna vinculación con esta situación, es que hay otros 2 candidatos presidenciales que no fueron impugnados ni van a ser impugnados y que tienen bastantes cuestiones respecto de las cuales responder. Marco Enríquez Ominami está involucrado, aun cuando haya sido absuelto, está establecido que recibió su campaña, claro, no materialmente él,
pero su campaña, a través de su brazo derecho, de su jefe de campaña, casi 400 millones de pesos para el 2013 y otros tantos para el 2017. De SQM. Eso daña la fe pública de manera igual o más grave. Y en el caso de Franco Parisi, que tampoco ha sido impugnado ni va a hacerlo, porque son personas profesionales que saben hacer estas cosas, lo que no les da mayor mérito necesariamente, él fue despedido de 2 universidades en Estados Unidos por acoso sexual. Y después de 2018, en que salieron a las calles las mujeres y las muchachas universitarias por acoso de sus profesores, reclamando educación no sexista, que se inscribe un candidato con ese prontuario, me parece grave. Además de haber sido impugnado en su rendición de gastos electorales en 2013 por comprar hasta calzoncillos Hugo Boss. Esas cuestiones hay que recordarlas y también hay que ponerlas sobre la mesa cuando estamos evaluando transparencia y probidad en los aspirantes a representación. Lo que nos lleva... Claro, pero eso no sé si lo puede detectar el CERVEL. No, hay un problema, hay un vacío ahí de son situaciones completamente distintas. Las traigo a colación porque nos ha desviado del debate que debiéramos tener también respecto de las características, los atributos y las trayectorias de otros candidatos presidenciales que siguen en carrera. O sea, yo creo que enciende varias preguntas. La situación, yo creo que incluso una pregunta respecto a la política, a cómo podemos buscar una forma de desarrollo político, de representación política que efectivamente nos lleva al lugar donde queremos ir como país. Yo creo que hay una conversación más grande aquí también, ¿no es cierto? Hemos pensado durante mucho tiempo que una política donde los nombres se van repitiendo no es sana, no genera oxígeno en el sistema, desconecta a los representantes y las representantes de las demandas de la ciudadanía y que prueba más clara el estallido, ¿no es cierto? Porque dentro de todos los factores que lo gatillan, uno muy importante es que el Congreso, el sistema político no es capaz de procesar ni en algunos casos ni siquiera conoce la realidad de las personas. No queremos un sistema político cerrado, un grupo chico que se junta en una cocina. Pero necesitamos reemplazar eso, oxigenar ese sistema con un sistema que nos dé garantías de que efectivamente vamos a ir mejorando las cosas. Y yo creo que esa conversación grande está también en discusión acá, ¿no es cierto? Porque hay quienes han vuelto a decir, bueno, resulta que necesitamos política profesional, no nos sirven estos liderazgos nuevos porque quedan expuestos a, por ejemplo, lo que tú decías, no conocen, no necesariamente saben bien cuáles son las mecánicas o incluso las normas en algunos casos eventualmente y por lo tanto son más inestables. Yo no creo, solo quiero marcar el punto, no creo que sea imposible, o sea, no creo que la respuesta a esta situación que estamos viviendo hoy en 5 días de haberse inscrito las candidaturas presidenciales y parlamentarias, no creo que la respuesta sea volvamos a la anterior, necesitamos políticos que se profesionales que se reelijan para siempre. No podemos salir por ahí, pero sí nos demuestra lo delicado que es este momento. ¿Qué nuevos liderazgos necesitamos? ¿Qué formación necesitamos? O sea, yo creo que lo importante es transparencia y es información, porque yo no estoy segura que el problema de estas personas que están, que digamos, son 2 personas o 3 que están detrás de esta organización de la lista del pueblo y de toda esta como articulación, no estoy segura que hayan pecado de inocentes. Creo que eso está por verse y que habrá que investigarlo y tal. Y me parece súper importante que haya transparencia, que no por proteger, digamos, estas nuevas esperanzas o expectativas, miremos para el lado de lo que está pasando ahí, porque creo que es importante saber, porque nos alerta de lo que va a venir. Porque también hay un incentivo económico que se dio en el caso de Parisi y otros candidatos presidenciales que yo creo que es muy importante que la población sepa. Si tú tienes una candidatura presidencial con suficiente exposición pública, no vas a tener que gastar mucha plata en la campaña y vas a recibir una devolución del Estado por cada voto que obtengas. Y hay muchas personas mirando esa posibilidad como
como un acto, como la candidatura en sí misma, como una parodia para recibir esos recursos, sin contar los recursos que se reciben por aportes y donaciones. Hay candidatos que han participado en elecciones y que han recibido, después de contar gastos y digamos, entre los gastos de campaña y la devolución de votos, 500 millones de pesos en una elección. Entonces, hay personas que pueden estar, digamos, ahí. ¿Cuál es la motivación real de alguien para postular a una candidatura? Yo creo que eso es muy importante saberlo, y ese no es, no se puede detectar en el CERVEL, el periodismo contribuye cuando revela, digamos, las trayectorias de las personas, pero también las propias personas que van a apoyar. No porque alguien diga que viene a ayudar al pueblo significa que realmente quiere ayudar al pueblo. O sea, también hay que hacer una pequeña investigación y ver qué es lo que hay detrás, de dónde vienen estos señores, cómo viven, de dónde han sacado el dinero para hacer lo que hacen. Son preguntas que nos tenemos que hacer en los movimientos chicos, en los movimientos grandes, en los medianos. Exactamente. Y de nuevo, ¿por qué hay una devolución de dinero desde el Estado por cada voto que obtiene una candidatura presidencial? Porque no queremos y no pensamos que un sistema sea más justo cuando solo quienes tienen dinero y patrimonio y recursos puedan instalar candidaturas, ¿no? La idea de que el Estado financie la política tiene que ver con que todas y todas puedan encontrar un espacio, también aquellos que no tienen patrimonio, ¿no es cierto? Y por lo tanto pueden contar con ese dinero para financiar sus campañas o parte de sus campañas. Pero efectivamente se abre la puerta para que eventualmente alguien ocupe la candidatura como una charada, dices tú, como una parodia, porque en realidad lo que el objetivo no es llegar a la presidencia, sino eventualmente conseguir esos recursos desde el Estado y la visibilidad que da el tener una candidatura presidencial. Uno se puede preguntar si hay tantos proyectos de país distintos como los que están reflejando cada una de las candidaturas que se inscribieron al inicio de la semana, ¿no es cierto? Sí, pero ojo, Paula, o sea, el sistema proporcional favorece la representación de minorías y la dispersión de fuerza. Esto no es algo único en Chile. De hecho, en Chile no es tan mayoritario como en otras partes. Vimos Perú. Eso iba a mencionar, más de 20 candidatos presidenciales. Yo creo que en ese sentido la diversidad, el sistema proporcional tiene ventajas y defectos. Y la regulación o el financiamiento público de las campañas, ojo con el juicio de aquello, porque fue resultado justamente de una agenda de probidad de una comisión que se constituyó después del escándalo de 2015. Eso es lo que yo digo. No estoy enjuiciando que sea malo. Estoy diciendo que así como hay gente que saca licencias falsas para aprovechar un beneficio, no significa que dar licencias sea malo, pero hay gente que se aprovecha de las licencias. En este caso es una política que se adoptó con las mejores razones y que no te estoy rebatiendo, Alejandra, no estoy rebatiendo tu argumento, al contrario. Creo que lo que tú planteas de visibilizar ese punto es relevante, y la aclaración que hace Paula respecto de que eso es para emparejar la cancha, porque el financiamiento público permite justamente que no solo las fortunas y no solo las personas con fortuna, sino que las personas con apoyo del dinero y por lo tanto potencialmente cooptadas por aquello, que es lo que ocurrió con Soquimich y Penta, que no sean solo ellos los que tienen acceso a recursos los que puedan competir. Pero efectivamente hay una externalidad negativa del financiamiento público de las campañas, y esa externalidad es la que anota Alejandra. De hecho, un analista electoral experto habla de los partidos pymes o los candidatos pymes. Hay una verdadera industria de candidaturas y de partidos que van detrás del financiamiento de campaña. De hecho, la teoría política lo conceptualiza como partidos cartel, en parte por eso, es uno de los rasgos. Pero eso se puede resolver fiscalizando bien y efectivamente visibilizando cuando esa intención existe. ¿Por qué un candidato que sabe perfectamente que no tiene chance, que no tiene o que está dispuesto a poner en juego su propio partido político, su propio proyecto colectivo, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad, por qué va a una elección?
Hay una motivación que es visibilidad. También hay bastante narcisismo en algunas candidaturas y en algunos políticos y en algunos referentes. Y también está esta otra hipótesis o posibilidad, pueden ser concomitantes todas ellas, que es la de hacer una pequeña empresa de esta postulación, porque hay un retorno. De hecho, hay gente que calcula una elección con participación de 7 millones de personas, por cada 1% de votos te puede venir un retorno de 90 millones. Se supone que esos 90 millones son gastos en campaña, pero en el país de Soquimich los gastos se pueden simular y el CERVEL no tiene mucha posibilidad de control respecto a esto, de fiscalización. ¿Le faltan facultades al CERVEL? Es una de las preguntas que deja esta semana de incidencia. Pero es que yo creo que también nosotros tenemos como esa práctica, otra ley, una cárcel. Lo que necesitamos es transparencia, información, saber. La gente tiene que saber esto para que le pregunte a sus candidatos por qué quiere ir, por qué insiste tanto. Eso es parte. ¿Por qué insiste tanto? Esa es una buena pregunta para un debate. Y no hemos entrado en las listas parlamentarias que... Sí, pero yo estaba pensando en el caso del diputado Pedro Velázquez. ¿Cuántas pymes hay ahí metidas entre medio? No, yo me refería... anotado el punto, estaba pensando en el caso diputado Pedro Velázquez, que también va a un cupo por el Senado y fue condenado por fraude al fisco. No es fácil la política y es un arte buscar cómo recomponer la fe pública, cómo mantener la confianza en la ciudadanía, cómo darnos representantes, gobernantes que efectivamente nos permitan cumplir con el anhelo común de ser un país mejor. En ese afán estamos en esa conversación, estamos aquí en el Pauta Libre y seguimos después de esta pausa. Vamos a estar conversando con Luis Bates, exministro de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, de este y otros temas. De vuelta en este Pauta Libre, estamos revisando las noticias de una semana política particularmente intensa. Seguimos con atención también el desarrollo de aquellos casos en los cuales se acusa corrupción y se intenta establecer la verdad respecto a lo ocurrido en denuncias de fraudes que hemos ido siguiendo desde la opinión pública, desde el periodismo, en instituciones como el Ejército, Carabineros. Sabemos que se vienen también investigaciones y ya están en curso en la PDI. Vamos a hablar de fe pública, vamos a hablar de casos de corrupción con Luis Bates, nuestro invitado para esta noche, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, ex ministro de Justicia, ex presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional. ¿Cómo está, Luis Bates? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, junto a Alejandra Matus y Yasna Levín. Mucho gusto. Me gustaría partir con sus reflexiones respecto al tema que conversábamos en el primer bloque. Estamos hablando de un caso que nos coloca en alerta respecto a la capacidad del CERVEL para identificar estas situaciones y para realizar la revisión que ha anunciado para patrocinios de todas las personas integrantes de la convención. También las dudas que surgen respecto a la institución notarial en Chile, ¿no? El hecho de que esta persona hubiera estado fallecida y de acuerdo a los antecedentes, se tomara ventaja de esa situación, una cuestión que está todavía en investigación. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le parecen más preocupantes, más alarmantes de este hecho? Bueno, a mí me parece en primer lugar que los hechos conocidos que ustedes comentaban hace un momento son bastante inéditos, en el sentido de una persona que aspira a la presidencia de la República y se ve envuelta en situaciones como las que ustedes describían. Me parece que es una muy mala señal y en consecuencia hay que verlo y analizarlo y sobre todo investigarlo de la mejor manera posible. Cada una de estas situaciones, los hechos son siempre muy particulares, muy especiales, y hay que investigar esos hechos para saber, por ejemplo, quiénes fraguaron una cosa tan masiva como esa, qué relación eventual pudieron haber tenido con alguna conexión con notarios, en fin. No recuerdo un hecho de esta naturaleza, de manera que creo que hay que investigarlo con la mayor, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Me parece que son situaciones que dan para los dos hechos. Y en consecuencia, esas investigaciones son las que nos van a ir determinando
una situación tan anómala y tan delicada como la que se ha conocido, que tiene que ver con efectos en el ámbito de la corrupción política y en el ámbito, por supuesto, de la confianza pública de nuevo en las instituciones del Estado. Porque si un miembro de la Comisión Constituyente o una persona de ellas está, digamos, involucrada en hechos de esta naturaleza, naturalmente que refuerza la desconfianza que hoy día existe, que es muy dañina, de la ciudadanía respecto de las instituciones y los órganos del Estado. ¿Alejandra? Yasna creo que tenía la palabra. Sí, usted fue presidente del capítulo de Transparencia Internacional, como lo decía Paula, y desde ahí se ha reflexionado bastante acerca de los instrumentos de transparencia en la política y en la actividad pública. En ese sentido, tuvimos una comisión Engel después de los escándalos por financiamiento irregular de la política en Chile en 2015 y se establecieron una serie de nuevas normativas, pero claro, normalmente estas o son burladas o se quedan cortas, sobre todo en una actividad tan sensible y donde se tocan tantos intereses como la política. Me gustaría conocer su opinión respecto de estos aspectos, estas normativas. Por ejemplo, el umbral de gastos de campañas, si le parece que va con los estándares internacionales, por ejemplo, el tipo de fiscalización que se hace de eso. Mire, yo le diría, Néstor, que el problema de la corrupción como el problema de la delincuencia, me atrevería a decir que son fenómenos consustanciales al ser humano, en el sentido de que han existido siempre. El tema no es la existencia de estas situaciones, sino que cómo se pueden prevenir o, si se consuman, cómo pueden ser resueltas, qué tipo de sanciones, qué tipo se pueden aplicar a estas personas. Lo que usted me mencionaba hace un momento, no me puede dejar de recordar que integramos también la primera comisión de ética pública en el año 1994, bajo la presidencia del presidente Frei, donde trabajamos con personas tan importantes como don Gabriel Valdés, don Máximo Pacheco y otras autoridades, digamos, y se emitió un informe completísimo y espléndido sobre los distintos aspectos del tema de la corrupción. Y eso se ha venido repitiendo, digamos, en Chile a través de los años en distintos gobiernos. En consecuencia, pareciera ser que no es suficiente para abordar temas de esta naturaleza las normas, las leyes, sino que se requiere algo más que tiene que ver probablemente con la formación de las personas, que tiene que ver con la educación de las personas. Las leyes, digamos, siempre son necesarias, por supuesto, pero no son suficientes para abordar temas de esta naturaleza, en mi opinión, sino que son otros los componentes. Uno de esos componentes es, por ejemplo, el ejemplo. Recuerdo a un pensador de la humanidad que decía que el ejemplo es lo que verdaderamente influye en la vida de las personas, mucho más que los hechos, mucho más que las palabras, mucho más que los discursos, la retórica, el ejemplo. Y bueno, el ejemplo que se le está dando a la ciudadanía con el caso que ustedes comentan y con varios otros, a mi juicio son extremadamente dañinos, de nuevo, para el tema de la percepción de la gente en las instituciones del Estado. Claro, pero la transparencia, poner foco en estos gastos también ayuda mucho. Es decir, sí, que cuando el mal ejemplo se produce, sea sancionado efectivamente. Sin Entonces, duda por eso yo le pregunto por las normas, porque han tenido que actualizarse. El 94, la experiencia que nos recuerda. Luego, en el escándalo de Mob Gate, durante el gobierno de Lagos, usted era ministro, de hecho, también se produjo un escándalo anterior y también se produjo un acuerdo entre el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, y el ministro Insulza, para generar algunas primeras normativas muy incipientes respecto de gastos reservados y otras cuestiones vinculadas con el financiamiento de la política desde el Estado, los sobresueldos, etcétera. Y luego la Comisión Engel es lo último que hemos tenido. Entonces, por eso le pregunto, sí, respecto de eso todavía, ¿cuán al debe estamos en la normativa? Bueno, yo te insistiré un poco de que las normas son necesarias, pero son absolutamente insuficientes. Y la prueba es que los
actos de esta naturaleza se vienen repitiendo en distintas épocas, en distintos gobiernos y en distintas etapas. Entonces, por eso pienso que hay que... las normas sí, por supuesto, pero nosotros tenemos una cultura que don Francisco Antonio Encina, en su Historia de Chile, la recalcaba mucho, que es la cultura del legalismo. Es decir, pensamos nosotros que todas las cosas se arreglan con leyes, leyes y más leyes, reformas a las leyes, reformas a las reformas. Vargas Llosa, por ejemplo, hizo una vez una apreciación en este sentido, de que los países de América Latina tienen esta especie de característica del exceso de normas, del legalismo. Y si usted le agrega al legalismo la cultura de la judicialización, de que todo tiene que ir a los tribunales de justicia, provoca finalmente distorsiones y no medidas eficientes para abordar estos que, les vuelvo a repetir, tienen más que ver con las leyes. Las leyes sin duda que son necesarias, pero no son suficientes. Y la prueba es que todas estas comisiones que hemos formado a través del tiempo, que de distintas presidencias, que ciertamente son necesarias, los hechos se siguen ocurriendo. Recuerdo, ¿sí? Mire, usted fue presidente del Consejo de Defensa del Estado cuando el presidente Eduardo Frei decidió no perseverar en una causa de corrupción que venía desde antes el caso de los llamados pinocheques. Estaba involucrado el hijo del general Pinochet. Y se le pidió por razones de Estado no perseverar. El Consejo de Defensa del Estado, por lo que recuerdo, aceptó la petición, pero pidió que se hiciera público, que se hiciera pública esta petición que se le había hecho y se adoptó. Pero parece ser que también otra constante de todo este periodo es que las instituciones se resguardan en torno de estas razones de Estado. Hemos escuchado hace poco al fiscal nacional Abbott decir algo similar. Hay que cuidar al Senado. Hay que, digamos, por lo tanto, tener cuidado hasta dónde llegamos con las sanciones y a quién sancionamos. El Consejo de Defensa del Estado en su tiempo era lo que hoy día vendría siendo el Ministerio Público, porque no había Ministerio Público, era como el brazo que defendía a los intereses del Estado públicos. Y ahora, de nuevo, está el Consejo de Defensa del Estado asumiendo cierto protagonismo, porque aparentemente da la impresión de que la Fiscalía Nacional se está quedando corta. ¿Cuánto en esto de que es el ejemplo, ¿no? Por supuesto que no se pueden castigar todos los delitos, pero también hay cosas que hay que castigar ejemplarmente, como la corrupción y sobre todo los actos contrarios a la fe pública o a la democracia que se producen a los niveles más altos. Y ahí parece que la cosa tiende a flaquear. ¿No le parece a usted que ahí hay un problema también en esta institucionalidad democrática que tenemos? Yo creo que sí. Y usted, Alejandra, que bien conoce esas historias, recordará también la historia que me tocó en lo personal de la primera querella criminal en contra del general Contreras por el asesinato de nuestro embajador en Washington. Son experiencias que uno tuvo, digamos, y que vive todo lo que ustedes están comentando. Y sin embargo, de esa experiencia uno aprendió, y se lo digo mucho a los abogados jóvenes y a los estudiantes y a la gente joven, que hagan lo que corresponde en conciencia. En esa ocasión, por ejemplo, en que era la primera causa que se dirigía contra el general Contreras, nada menos, gobernando Pinochet en ese momento, era extremadamente complejo actuar y deducir las acciones, incluso ir a alegar, me tocó como presidente del Consejo, ¿no es cierto?, ir a alegar a la Corte Suprema la causa contra Manuel Contreras, con todas las presiones que eso significa de todo orden, ¿no es cierto? Y yo creo que la lección que uno aprende es que uno tiene que actuar en conciencia. Lo que le dice la conciencia, y se lo digo a la gente joven, más que intereses que se mueven en el momento, especialmente de carácter político, háganlo, les digo yo, lo que corresponde, y ustedes piensan en conciencia.
lo que corresponde hacer. Lo hicimos así y el resultado fue la primera condena en contra del general Contreras por el asesinato de Letelier en Washington. En el caso que usted menciona también hubo ahí mucha conversación y muchas cosas y efectivamente se llevó a la situación que usted describe. Hay de todo en estos temas y yo creo que, se lo digo y repito, excúsenme la repetición, como decía Gandhi en el libro que usted conoce, que acabo de publicar sobre la vida de Gandhi como abogado, Gandhi decía que el tribunal de la conciencia era más importante que los tribunales ordinarios de justicia. Y efectivamente es así, y eso requiere hoy día de mayor fuerza y consistencia frente a todas las situaciones que se están conociendo en el ámbito de la política especialmente. Luis Batese mencionaba al fiscal Abbott, quien en una entrevista en televisión reconoció que se había reunido en su casa con el senador Pizarro cuando era investigado por el caso Soquimich. El fiscal nacional dice que él jamás trató el tema de la investigación de las platas políticas y ha recibido el apoyo de los fiscales y las fiscales regionales. Usted estuvo en la defensa del fiscal Abbott cuando se pide su destitución el año 2018, también por reuniones, en ese caso con el actual ministro Hernán Larraín, también en un caso de platas políticas, que eran aquellas que estaban referidas al senador Iván Moreira en el caso Penta. ¿Cómo reaccionaste a las declaraciones del fiscal? ¿Usted tenía esos antecedentes respecto a esa reunión? Mire, yo efectivamente tuve esa defensa del fiscal Abbott y una de las cosas que aprendí fue la designación, su designación. Esta fue una acusación, en mi opinión, 100% política, incluso primera vez que en los tribunales van a gritar al interior de los tribunales las personas que patrocinaban esa acusación. No tenía ningún fundamento y así fue como efectivamente lo resolvió finalmente la Corte. Pero yo creo que las cosas hay que verlas con más profundidad y cuidado. Por ejemplo, a raíz de del caso que usted me menciona para la consulta, cuando uno vio o estudió cómo se designó al fiscal Abbott y quienes votaron a favor de él y las razones que dieron para votarlo, de todos los colores políticos, y ve cómo fue cada parlamentario hablando en favor de Abbott, de todos los colores, le insisto en eso, su designación fue en ese sentido impecable. De manera que el hecho de que haya tenido una conversación en la casa con una persona o con otra, en mi opinión carece de significación, porque lo que importa es lo que han dicho los fiscales en esta declaración reciente, en el sentido de que jamás el fiscal Abbott les ha insinuado algún tipo de comportamiento o conducta en ninguno de los casos que han tenido. Esa declaración es extremadamente valiosa, porque la forma de influir indebidamente es justamente hablándole a un fiscal, diciéndole haga esto, haga este otro, o no haga esto o haga este otro. Y todos los dependientes de él unánimemente han dicho de que él jamás les ha insinuado que se pronuncien de una manera u otra. De manera que incidentes de esa naturaleza, a mi juicio, no tienen mayor relevancia. Si se piensa, y les pido que vean cómo votó cada parlamentario y las razones que dio de probidad de Abbott para designarlo en un cargo tan complejo y difícil como es que eran todos los fiscal nacional. Los involucrados en... ¿Perdón? Eran todos los partidos políticos los involucrados en causas judiciales por boletas ideológicamente falsas. Entonces, por eso todos también concurrieron a esto en caso de que se hubiera comprobado. No sé si sean todos los partidos políticos envueltos en situaciones de desorden, pero cuando uno lee las razones que cada uno de ellos dieron de los distintos partidos más opuestos, demuestra, digamos, de que la percepción de ellos para designar los fiscales era la correcta, digamos, en ese momento. Claro, pero una cosa es la designación y otra cosa es el comportamiento posterior. Y la Fiscalía Nacional ha, por ejemplo, en el caso del financiamiento ilegal de la política, es cierto que el Servicio de Impuestos Internos
declinó continuar con las querellas, pero ¿era esa suficiente excusa para no perseverar en la acción penal en ese tipo de casos? Ahí no hay una decisión, digamos, del fiscal de decidir vamos a llegar hasta aquí nomás. Lo que pasa es que hay delitos que requieren, digamos, la intervención inicial de impuestos internos en la ley, y en consecuencia cuando no hay ese requerimiento de impuestos internos no es posible, digamos, llevar adelante las investigaciones, ni mucho menos las sanciones que se pueden derivar de ello. Vamos a seguir hablando de este y otros temas. Vamos a continuar en la entrevista con Luis Bates, exministro de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Pero ahora viene una pequeña pausa y ya seguimos aquí en Pauta Libre. Después de una breve pausa aquí en el Pauta Libre, junto a Yasna Levín, junto a Alejandra Matus y por supuesto siempre agradeciendo su sintonía, agradeciendo su confianza cada noche de domingo de parte mía y de parte por supuesto siempre de todo el equipo. Estamos en la entrevista con Luis Bates, ex ministro de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Por mi parte quiero solo hacerle una pregunta más respecto al tema que estábamos viendo antes de la pausa, las reuniones que había sostenido el fiscal nacional. Quiero preguntarle si usted a esta altura considera que fueron prudentes esas reuniones, de las cuales hoy tenemos más antecedentes por boca del propio fiscal nacional, y se cree que en un futuro proceso de selección del fiscal debemos continuar con prácticas como las que hemos conocido. Por lo que he visto en los medios, fue una sola reunión, no muchas reuniones. Me refiero fueron varias. Fueron con la casa de Girardi, recibió a Pizarro en su casa. Y Ana Larraín. Claro, probablemente no ha sido prudente, sobre todo en un contexto de tanta desconfianza en que nos movemos. Es probable que no lo haya sido. Pero de ahí a que esa conducta se haya traducido concretamente en actos poco éticos o ilícitos, no es el caso. Sí. Esa sería mi opinión, digamos. Hablando de ética y de ejemplos, usted fue ministro de Justicia, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué le parece este caso en particular de la querella y de la formalización de Javiera Blanco, ex ministra de Justicia, por haber recibido, según los cargos que le formula el propio CDE, haber recibido sobres de carabineros con dinero sobresueldo durante todos los meses que duró el cargo, hasta un monto que se calcula 43 millones de pesos aproximadamente? Bueno, lo que entiendo de la información es que habría recibido dinero de gastos reservados. De gastos reservados, eso es así, claro. No, si son gastos reservados, naturalmente que se trata de una conducta abiertamente ilícita. Porque, y justamente con motivo de esta invitación estuve recordando la ley de gastos reservados que se publicó justamente en el periodo del presidente Ricardo Lagos. Tiene la firma, por ejemplo, que era ministro del Interior en ese momento, Insulza, Fernández también. Y cuando uno mira esa ley dictada el año 2003, es una ley, yo diría, completísima, que tiene que ver con todas las posibilidades que podrían darse de tipo irregular o ilícito, para evitar justamente el mal uso de los gastos reservados. Vuelvo a repetirlo, es una ley muy completa, es una ley que indica quiénes son las personas involucradas en estos hechos, que indica los controles internos y externos que tiene esa ley. Incluso la Contraloría General de la República puede hacer observaciones a las rendiciones de cuenta de gastos reservados, de manera secreta, eso sí. Pero en fin, la ley es muy completa, y otra de las cosas que dice que no se pueden pagar sueldos en la administración pública con cargo a los gastos reservados, expresamente. Identifica una posibilidad de que eso ocurra, por eso es grave lo que ha ocurrido en el caso que usted me consulta.
Entonces, al final, la reflexión que uno siempre hace, fíjese que esa ley, por ejemplo, señala situaciones que no deben ocurrir respecto de bienes que tengan cónyuges, convivientes o hijos, conflictos de intereses, declaraciones juradas que hay que hacer sobre cómo se invierten de manera genérica y de manera reservada, porque naturalmente se trata de una información que manejan extremadamente sensible, ¿no es cierto?, que es nada menos que el monopolio de las Fuerzas Armadas. De manera que se justifica la reserva, pero también la ley tiene se adelanta con todas las posibilidades justamente para sancionar que no ocurrieran. Y sin embargo, han ocurrido, como el caso que usted me pregunta. Y no solamente en Carabineros, que además había una nómina de a quién repartirle la platita a través de varias direcciones generales de Carabineros, pero además en los demás servicios que están hoy día siendo investigados, procesados precisamente por el mal uso de los gastos reservados, el director de investigaciones, varios excomandantes del ejército, no ha habido todavía, pero no sé si se ha investigado lo que pasa con la Fuerza Aérea, lo que pasaría con la Armada, pero ¿cómo es posible que existiendo esta ley y estos resguardos y la revisión de Contraloría, que se hayan mantenido estas actividades, incluso que los gastos reservados hayan ido a parar a manos de funcionarios civiles? Yo creo que hay varios aspectos vinculados a eso. Uno de esos es el poder. El poder. Hay una frase muy antigua de una persona que decía: el poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente, ¿no es cierto? Es una frase muy conocida, que yo creo que es muy cierta, porque cuando se tiene el poder se distorsionan muchas cosas. La mente incluso de las personas distorsiona muchas cosas. A lo mejor en el caso de las Fuerzas Armadas con mayor razón, porque tienen, como decía, el monopolio, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza. En consecuencia, hay una situación ahí que tiene que ver con el poder, y el poder corrompe. Eso es así, a nivel de Fuerzas Armadas o a nivel de instituciones civiles. Yo creo que hay algo de eso en las situaciones que se han conocido. Y por otra parte, la corrupción, como alguien lo dijo, o también alguna vez me gustan hacer estas referencias, es un hongo que crece en la oscuridad. Me gustó mucho esa definición como corrupción, hongo que crece en la oscuridad. ¿Qué más oscuro que los gastos reservados? Y por eso es que se dictó esa ley, tomando todas las previsiones necesarias para que no se cometieran actos de esta naturaleza. Y eso demuestra, por lo menos, que otra de las debilidades nuestras como sistema es el tema de la ejecución de las leyes. La ejecución de las leyes. Con esta cultura del legalismo que nosotros tenemos, que todo tiene que resolverse por leyes, ¿cuántas veces hemos visto ministros, presidentes, ¿no es cierto?, mostrándole a ustedes, aquí está la ley, está resuelto el problema? Y no es así. Todas las etapas que vienen posteriormente en la implementación y en la aplicación efectiva de las leyes es un tema de bastante debilidad, creo yo, en nuestro medio. O sea, hay muchas leyes que incluso no tienen ni reglamento, por lo tanto ni siquiera se han podido aplicar. Es un muy buen ejemplo. La ley que yo le mencionaba, difícilmente una ley más completa para evitar situaciones de corrupción en relación con Fuerzas Armadas o incluso autoridades civiles importantes. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Entonces, este es uno de los grandes males que no lo digo yo. Lo han dicho Thomas Jefferson, lo han dicho el mismo... lo han dicho, la importancia que tiene en aquellos países que no se cumplen las leyes, no se ejecutan las leyes, es el mayor daño que se puede hacer a los gobiernos y al derecho.
en la parte de ejecución de las leyes. Claro, pero para cumplir las leyes se requieren más facultades de las instituciones que velan por su cumplimiento. Y a propósito de la ley de gastos reservados, que se reformó además el año pasado recién, la propia Contraloría ha dicho que su capacidad, sus facultades, sus atribuciones para fiscalizar gastos reservados son todavía muy generales. No hay la obligación de pormenorizar los gastos. Pero además, si estos gastos reservados no son transparentes en un organismo civil, peor es en un organismo subordinado con el monopolio de las armas como Carabineros, bueno, y ni hablar el Ejército, pero en este caso lo que ocurrió fue de Carabineros entregándole dinero a una autoridad civil, o sea, una institución subordinada, obediente, no deliberante, porque tiene el monopolio de la fuerza, le entrega dinero a una autoridad civil de gastos reservados, cometiendo un delito, además una institución que tiene bastante impugnación y demandas de ser reformada y una trayectoria de corrupción, me refiero al llamado Paco Gate, que es bastante severa. Entonces, ¿hasta qué punto estas normas y las facultades de las instituciones para implementarlas realmente son eficaces? Claro, yo creo que ahí hay, por supuesto, un problema de implementación. Y hay un problema también, que es de más genérico, pero yo creo que igualmente real, en el cual los periodistas tienen una función, a mi juicio, que cumplir, que es el conocimiento de las leyes y los valores de las leyes. ¿Cuánto se difunden efectivamente a la ciudadanía y con mayor razón a las personas que tienen cargos públicos? ¿Cuánto hay de conocimiento de las leyes, de difusión de las leyes? Para que las personas adhieran a los valores de las leyes. Yo creo que eso es un tema también muy importante. No sé, por ejemplo, cuánto se enseña esta ley de gastos reservados, que vuelvo a repetir, es muy completa. ¿Cuánto se enseña al interior de las Fuerzas Armadas? No lo sé, no lo sé. Pero creo que ahí hay un problema de conocimiento. ¿Pero es conocimiento o es, o sea, falta de conocimiento, falta de formación en las normas, o hay también una cultura de corrupción producto justamente de una falta de control civil sobre estas organizaciones que son? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Yo creo que pueden ser. Lo último que usted ha señalado me parece que también es un factor en el control civil. Pero la ley misma indica, fíjese que indica a qué personas controlan interna o externamente el tema de los gastos reservados, indica qué tienen que hacer y se informa a los ministros que la ley señala, se informa a subsecretarios y bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y se producía efectivamente esa información? Y si se producía, ¿qué reacciones o qué situaciones había? Claro, que llevan el rótulo de inteligencia. Y gastos reservados asignados a actividades de inteligencia no se pueden pormenorizar. Entonces ahí está la traba, y esa es la triquiñuela utilizada tanto en el Ejército como en Carabineros, y en esta situación que involucra a una ex subsecretaria que después fue ex ministra y que después fue miembro del Consejo de Defensa del Estado. Así es. Así es, eso es extremadamente dañino porque la función del Consejo precisamente es perseguir ese tipo de situaciones. Es un contrasentido, sin duda alguna. Pero ese es otro tema, ya cómo se designan los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, que lo conocí de cerca. Tienen generalmente una designación preferentemente política y que yo creo que daña a los funcionarios internos del Consejo de Defensa del Estado, que tiene oficinas en todo Chile, y hay espléndidos funcionarios que no tienen acceso a llegar a la cúspide, digamos, del Consejo mismo, porque prevalecen estas designaciones de carácter político, esencialmente. Creo que fue un buen caso, ¿perdón? Eso ha sido siempre así, porque justamente el tema fue motivo de discusión cuando fue nombrada Javiera Blanco como consejera por su carencia de credenciales y experiencia en materias de litigios, por ejemplo. Ella había tenido una trayectoria política, no jurídica, más allá de que es abogada.
Y luego se profundiza o se repite una experiencia similar con el caso del exministro de Defensa, Alberto Espina. Entonces ya parece ser Peribonio, el presidente, fue también ministro en el gobierno intendente, en el primer gobierno de Piñera. Entonces ya parece ser una nueva coto de caza para premios políticos. Por eso yo insisto mucho de que hay que considerar para las designaciones al personal calificado que tiene a veces enorme experiencia en el Consejo de Defensa del Estado en las distintas funciones que se desempeñan. Y esas designaciones que usted menciona efectivamente tienen un carácter político exclusivo, digamos, o casi exclusivo. Y eso es también un daño no solamente a los funcionarios del Consejo, digamos, que tienen mérito para ello, sino que de la percepción ciudadana en general, para poder actuar en temas tan delicados que el Consejo tiene que estar participando permanentemente. Luis, le quería hacer una pregunta sobre la administración de justicia en el marco de estos casos de corrupción que son bastante institucionales. No es la corrupción de alguien que se arrancó con un billetito, sino que hay unas máquinas montadas de cómo justificar y van pasando de comandante en comandante y hay una planilla a quien darle de plata y sabemos ahora que el caso de Javiera Blanco, pero yo me pregunto si no habrá habido, ni si esto no habrá sido una práctica consuetudinaria previa. Pero se supone que hay esta plata, tiene un fin determinado que es operaciones de inteligencia en las policías para detener el narcotráfico, organizaciones criminales, en el ejército para custodiar las fronteras, las amenazas externas, y hay por lo menos 3 instituciones en que sabemos que las platas se ocuparon, en el caso de Carabineros casi el 100% según los testimonios, el 100% de los gastos reservados se ocupaban en otras cosas. Entonces, como ciudadano uno se pregunta, bueno, entonces ¿no hay inteligencia o no es necesario en realidad estos gastos reservados? Porque si de todas maneras se investiga el narcotráfico y a lo mejor la policía muestra ahí sus informes de eficiencia, entonces no necesita los gastos reservados para eso, o yo creo que lo que es peor, no se usa la inteligencia, no hay inteligencia policial en Chile, y entonces, ¿qué fe podemos tener en que la policía, cuando dice desbaratamos esta banda, desbaratamos la otra banda, está de alguna manera usando información recogida por investigación policial o simplemente haciendo actos de pirotecnia comunicacional y no hay nada ahí detrás que uno pueda decir, bueno, ¿sabe la policía cuáles son las bandas que funcionan en Chile? ¿Sabe la policía cómo transita la droga, quiénes se benefician, quiénes financian, etcétera? Bueno, yo creo que la función de las policías en general también son bastante positivas, diría yo. Hay muchos aspectos en este sentido, digamos, de que por un caso o por otro se diluye la crítica a toda la institución, ¿eh? Cada caso son casos particulares. Los años que me tocó integrar la Corte Suprema, a mí yo aprendí mucho de adentro, más que de abogado litigante de afuera, digamos. Y cada caso es un caso distinto, es muy riesgoso generalizar. Y las circunstancias de hecho de cada caso, en general, no se conocen por la opinión pública, se conocen cosas más gruesas. Y yo creo que en eso los tribunales, las policías que colaboran con los tribunales, etcétera, tenemos un buen sistema en Chile, más allá de los casos particulares que generalmente son los que hacen noticia e irradian a toda la institución, digamos, el desprestigio. Yo sigo pensando que estos casos particulares están arriba, en la cúpula. No son casos particulares de un policía que... Eso es lo dañino, eso es lo exactamente. grave, claro. Eso es lo dañino y eso es lo que tiene que ver con lo que decía hace un momento yo. El poder, los efectos que tiene el poder. Justamente son las personas que están en los cargos directivos más altos, que tienen esta distorsión mental, a lo mejor con mayor razón en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El poder que yo tengo nunca me van a investigar de estas cosas. Y sin embargo las realidades indican que hoy día, desde luego, hay
hay un mucho mayor interés ciudadano. La transparencia que usted mencionaba hace un momento es tan importante. Pero vuelvo a repetir, si la transparencia está en la Constitución política, si la transparencia y la publicidad de los actos de la administración pública están en la Constitución. Entonces, uno piensa muchas veces en este sentido. Ahora, sobre todo que hay proceso constituyente, ¿no es cierto? Se van a emitir una serie de normas a la Constitución, pero tampoco es por sí mismo, digamos, resolutorio de los problemas. Las normas no son suficientes. Piensen ustedes, lo he pensado muchas veces, en el actual artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice a manera de marco general para todo el resto de la Constitución? ¿Qué frase más linda? El Estado está al servicio de la persona humana. Yo diría que nadie se opondría a que se dijera algo así. Es decir, los funcionarios del Estado están al servicio de la persona humana. Muchas veces me he reflexionado cómo sería si efectivamente los funcionarios del Estado internalizaran este principio constitucional y lo tradujeran en actos de la vida cotidiana en sus relaciones con los ciudadanos, o también los ciudadanos en cuanto a sus derechos frente al Estado. El Estado está al servicio de la persona humana. ¿Cómo no existiría, o en menor medida, esta desconfianza que hoy día existe en el Estado, si efectivamente en su mente cada funcionario pensara que esta norma es una norma para los actos de la vida cotidiana de ellos? Entonces, ahora que estamos en procesos constituyentes, uno piensa muchas veces también que está bien poner en la Constitución, pero vuelvo al tema, ¿qué ocurre después? Con la difusión de estas normas, el conocimiento de estas normas a los ciudadanos, ¿qué ocurre después con eso? Y en la práctica, digamos, lleva por motivo, digamos, todas estas situaciones irregulares que hoy día se conocen. Luis Bate, hemos pasado por distintos casos. Usted se ha referido a distintas situaciones que están en investigación y usted mismo lo ha mencionado. Estamos en una situación de desconfianza. Estamos probablemente en una crisis en el país en distintos ámbitos y para la opinión pública eventualmente lo que se ve, independiente de que, como usted dice, estos son caso a caso, son investigaciones, son situaciones distintas, lo que hay una confianza quebrada y lo que la ciudadanía muchas veces ve solo son estos casos de corrupción, estos fondos reservados, estos montos grandes de dinero que pasan no para el uso que estaban destinados, cuando la propia ciudadanía no ve respuesta a sus carencias, que son muchísimas, ¿no es cierto? ¿Cuál es su evaluación respecto a dónde estamos hoy como país? ¿En qué nos equivocamos o dónde nos equivocamos? Usted ha dicho, tenemos un buen sistema en Chile. ¿Cree que esa es una opinión que hoy es compartida por la mayoría de la ciudadanía? ¿Qué es lo que tiene que reparar Chile en términos de recuperar esa confianza? Tal vez un poco lo que señalaba hace un momento. Si lo que verdaderamente influye la percepción y la conducta de las personas es el ejemplo. Y el ejemplo que se da, digamos, en estas situaciones anómalas que hemos estado analizando, es un ejemplo que provoca precisamente esta desconfianza y este alejamiento de la ciudadanía respecto de las instituciones. Y vuelvo al tema en el sentido de qué grado de percepción verdadera tienen las personas de las leyes que se dictan para evitar situaciones que afectan la transparencia y la probidad, en fin, que tienen que ver con la corrupción. Yo creo que ahí falta mucho en ese sentido, en la parte de difusión de las leyes, el lenguaje claro y comprensible a los ciudadanos comunes y sobre todo a las personas que tienen que aplicar las leyes con más razón. ¿El principal problema es de conocimiento de las leyes en Chile? Tiene mucho que ver con eso, con el grado de conocimiento y de convicción de que la bondad de las leyes, los valores que contienen las leyes, si yo estoy de acuerdo con esos valores, yo adhiero a las leyes en mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Y con mayor razón si tienen cargos de
cargos de carácter público, porque el ejemplo de eso es mucho más amplio, digamos, que el que pueda hacer un individuo. Pero usted está y ha formado parte de organismos internacionales, de conversaciones internacionales, donde Chile se lo vio durante mucho tiempo como un país no solo estable ni próspero, sino que un país donde las instituciones funcionaban. ¿Eso hoy usted siente que está en jaque? Yo siento que ha sido afectado. Fíjese que Chile, en materia de corrupción, por ejemplo, en América Latina, estaba hace algunos años atrás en el tercer lugar. Después de Costa Rica y después de Uruguay estábamos nosotros, lo cual nos distinguía. Y eso se ha perdido, no cabe duda alguna. Se han producido todas estas situaciones que conocen. Y además del ejemplo, diría yo, más que las leyes, además del ejemplo, no estoy desconociendo la importancia de las leyes, pero además del ejemplo está el tema de la educación. Muchos de los problemas también siempre van a parar finalmente a la educación, pero en este caso yo creo que eso es efectivamente así, que el tema de la probidad, de la transparencia, la importancia que tiene para el desenvolvimiento de un país, tiene su foco, su centro en la educación escolar, en la educación no escolar, pero yo insisto mucho en el tema, además del ejemplo, el tema de la educación, que es donde tiene que internalizarse en los niños, en los jóvenes, en los adultos, digamos, el daño que ocasiona, no solamente a la persona que comete el acto de corrupción, porque al final, ¿no es cierto?, y esto lo dijeron gente famosa, digamos, pensadores de la humanidad, todo lo que tú haces a terceros finalmente te revierte a ti, ¿no es cierto? Lo dijeron con otras palabras, por supuesto, muy, muy bonitas, pero el fondo es ese, tener la convicción de que si yo incurro en actos ilegales, ilícitos, criminales, o sea, al final, o incumplimiento de leyes, al final me revierte, me rebota a mí. Son temas de análisis, a mi juicio, que tienen que ver mucho con la educación. Luis, pero en esta reflexión suya hay una cierta percepción de base de que hubiera una cierta igualdad. No, si todos somos iguales y algunos tienen más educación y otros menos, bueno, reparemos el tema de la educación. Pero Chile es una sociedad profundamente desigual, donde el poder está concentrado en pocas personas, en pocas instituciones, y da la impresión que, por ejemplo, en ese nivel, los generales no consideran suficiente un sueldo, o algunos generales, para darle el punto de que no todos, pero algunos generales considerarían que no es suficiente ganar 5 millones de pesos al mes, que para estar donde tienen que estar necesitan más. Una funcionaria pública, subsecretaria de Carabineros, a lo mejor consideraba que sus 5 millones le venía bien este sobrecito adicional, cuando la mayoría de la población percibe 500, 700 mil pesos, depende de a quién uno le pregunte, pero muy por debajo de esos niveles donde los millones pasan como que 1 millón, 10 millones, 20 millones, como hablaban en los juicios. Yo ese año recibí 60 millones, al otro año sí recibí 70, 90, no me acuerdo si 70, 80. Y uno se pregunta, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que exista como esa burbuja donde tener 70 millones adicionales a un sueldo que ya está por sobre el promedio pasa como si nada, como que nadie se da cuenta? Me parece a mí que es un problema, más allá de conocimiento de leyes, que hay una cierta cultura del amor por el dinero o digamos, de este enriquecimiento, de que nadie te va a preguntar si tú llegas al club de golf, porque llegaste al club de golf, dónde obtuviste tu dinero, cómo llegaste ahí. Lo importante es llegar, estar ahí, ¿o no? Yo creo que eso, lo que usted dice, tiene mucho que ver con el materialismo y la falta de espiritualidad.
volviendo al libro de Gandhi que como hemos conversado, ¿no es cierto? La falta de espiritualidad. Y creo que es un rasgo bastante marcado, digamos, en nuestro medio, con un excesivo énfasis en el materialismo. Yo valgo por las cosas que tengo, ¿no es cierto? Y bueno, y mi amigo el abogado Gandhi, digamos, decía sobre esos temas, hacía muy buenas reflexiones sobre esos temas. Los males de la humanidad, fíjese, a pesar de la época en que lo decía, los males de la humanidad de hoy, política sin principios. Cuando uno ve el desarrollo diario de la política nuestra, digamos, ¿quién habla de principios? ¿Cuántos partidos políticos existen? 15 o 20 partidos políticos. ¿Y quién habla de los principios? Política sin principios. Comercio, negocios sin moral. Como rasgos, como males, digamos. Y ciencia sin humanidad. ¿Qué profundidad y verdad encuentro yo en apreciaciones de esa naturaleza en relación con lo que hoy día estamos viviendo? Y ahí, en relación con su reflexión, creo que tiene mucho que ver con la falta de espiritualidad. Una de las cosas que decía este maestro, este abogado político famoso, ¿no es cierto?, que la religión, por ejemplo, era un hombre muy religioso, ¿no es cierto?, decía que tiene mucho que ver con la política. Él no entendía la política sin convicciones religiosas, pero por lo menos en el ámbito espiritual, digámoslo nosotros. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esta característica del materialismo extremo, digamos, que tiene la sociedad. Qué cita complicada, ¿no? Política sin principios, negocios sin moral, ciencia sin humanidad. No es lo que queremos, no es a lo que aspiramos, y le agradecemos a Luis Bates una conversación que ya ha estado observando las fuentes de la desconfianza en Chile, la necesidad no solo de conocer las leyes, sino también apegarse al espíritu de las leyes, la importancia de la educación, la importancia que se da en el ejemplo, y también la importancia, me parece, que usted ha planteado de observar el poder. Poder absoluto es corrupción absoluta. Como decía, las 3 E, ejemplo, educación y ejecución efectiva de las leyes. Muchísimas gracias. Son las 3 E. Muchísimas gracias, Luis Bates, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, pues. Muy buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa en este Pauta Libre. Todavía nos queda un poco de programa. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar allí junto a nosotras. Nos separamos, pero es muy breve. Ya volvemos. Seguimos, estamos aquí, estamos en Pauta Libre. Agradecemos su sintonía este domingo y cada domingo. Iba a decir todos los domingos, pero sonaba como demasiado 18ero, digamos, previo a las celebraciones del 18. Estamos para los últimos minutos del programa. Queremos redondear algunos de los temas y adelantar otros asuntos de gran interés, como por ejemplo la votación del cuarto retiro, las decisiones que se tomen esta semana en relación a esta nueva opción de retirar fondos por adelantado desde las pensiones, desde las AFP. Antes, Yasna Levin, querías plantear parte de lo que habíamos conversado y tocado en la entrevista con Luis Bates respecto a la investigación en... Sí, es que yo creo que el tema de la formalización de Javiera Blanco por el uso de gastos reservados para sobresueldo es tremendamente delicado, y hay que sopesarlo en esa dimensión por el involucramiento de una institución armada que le da dinero a una autoridad civil que es su autoridad superior, que es su superior. Esto en tiempos en que el Ministerio de Defensa tenía 5 subsecretarios, 1 por cada rama de las Fuerzas Armadas, más 1 por Carabineros y 1 por investigaciones. Y si tenemos antecedentes del uso de gastos reservados en el Ejército, por ejemplo, ¿por qué no podríamos pensar que algo así podría haber pasado? O sea, aquí hay una opacidad en la relación cívico-militar, además de la corrupción en el uso de gastos reservados, que es tremendamente delicada. Y respecto a Javiera Blanco, además se trata de una persona muy controvertida que tuvo situaciones judiciales y situaciones de escándalos en política pública tremendamente graves. Recordemos que el jubilazo en Gendarmería
seguía siendo ella ministra de Justicia, no lo fiscalizó de manera suficiente, no lo detectó, ella siendo la superior jerárquica de esa institución, que según se supo en 2016, arreglaba las jubilaciones de altos funcionarios. Fue el caso de 147 personas, entre ellas la ex esposa del ex diputado Osvaldo Andrade, que recibió una jubilación de 5.200.000 mensual, abultada por los sueldos de los últimos meses. En el caso del Sename fue una cuestión tremenda, porque además lesionó e hirió la dignidad humana de una manera muy grande cuando se le ofició por parte del diputado René Zafirio para consultarle cuántos menores habían fallecido en instituciones vinculadas al Sename entre 2005 y 2016, y ella respondió oficialmente 185, y resultaron ser 1.313 por una auditoría externa que se tuvo que solicitar, producto de esa cifra y producto de expresiones tan despropósitos de tal calaña como hablar de los niños como stock y como flujo en relación a un servicio dependiente de ella en su condición de ministra de Justicia. Pero fundamentalmente la dependencia de instituciones armadas, del poder civil, y cómo se da vuelta además esta situación de corrupción. ¿Por qué no vamos a poder presumir hoy día, por ejemplo, de qué manera estos sobresueldos podrían haber constituido una suerte de soborno para que se mirase al techo respecto del uso de gastos reservados en la institución de Carabineros o en otras? Me parece inquietante y creo que hay que estar muy, muy alerta respecto a los antecedentes de esa formalización cuando se produzca. Y otra pregunta es si los subsecretarios recibían los ministros. Creo que también queda la duda, porque estaba muy formalizado. No es que... naturalizado. Claro, según la descripción de este caso en particular, había un funcionario encargado que decía: vamos a ir a buscar el sobre, y venía con el nombre de ella y se firmaba un papel, recibí conforme. Entonces, ¿qué tan extendido y hasta dónde llegaba esta práctica? Creo que sería muy bueno que lo supiéramos en el marco de esta investigación. Y porque pensando en lo que tú planteabas, Alejandra, respecto a gastos reservados, estos gastos reservados se supone que tienen una función, por algo existen, y cada vez que un gasto reservado se va a una cuestión distinta, que no está normada, entonces la pregunta es: ¿qué pasa con aquella función que se supone que tenían que financiar? Por ejemplo, inteligencia, por ejemplo... policías infiltrados para detectar operaciones ilícitas. De hecho, en el caso de investigación hay declaraciones de los jefes policiales no, me parece que es Carabinero, de los jefes policiales de la Dipolcar y de otra institución que no recibían nada de gastos reservados. Entonces... Claro, entonces, además de todo, hay funciones que no se están cumpliendo, o que no se están financiando, o que se están precarizando, y respecto a las cuales se estima, por lo menos en la teoría, hay una necesidad de que efectivamente fueran cubiertas con esos recursos. Hemos hablado cuántas veces de la falta de inteligencia en materias que tocan el día a día de las personas, ¿no es cierto? Narcotráfico en distintos lugares, bandas en distintos puntos del país. Las bandas que se dedican a los portonazos, los que roban cajeros automáticos, o sea, todo eso requiere inteligencia policial, porque no se van a enterar parados en la calle mirando o llegando después. Digamos, hay que hacer una investigación. Y muchas veces eso requiere pago de informantes o poner policías infiltrados, y para eso se supone que es esta plata. Nos tomamos unos minutos para hablar del cuarto retiro, una conversación política, pública, intensa. Aquí hay una medida que buena parte de la ciudadanía valora positivamente, porque ve en aquella opción la manera de recibir algo de dinero contra el horizonte de jubilaciones que sabe, anticipa, ha visto en su propio entorno, son muy insuficientes, muy bajas. Esta vez a mí me da la
la impresión de que las voces desde las y los economistas respecto a la inconveniencia del cuarto retiro han tenido más espacio. Y en el ámbito político creo que hay un jugador que ha tomado más fuerza en términos de oponerse a una política bien popular, que ha sido Sebastián Sichel desde Chile Vamos, que ya no se llama Chile Vamos, se llama Chile Podemos Más. ¿Cómo ven ese cuarto retiro? Bueno, yo creo que básicamente perdió fuerza porque son menos los cotizantes que tienen todavía recursos para un cuarto retiro y por lo tanto los parlamentarios no están tan preocupados de el impacto que va a tener en sus electores, digámoslo, porque muchos parlamentarios que se oponían al primero, al segundo, al tercero, digamos, se rendían ante la presión de los electores y ahora, digamos, están en mejor condiciones de decir no, un cuarto retiro es inconveniente. Pero a mí me parece que desde el punto de vista discursivo hay aquí una enorme contradicción, porque el punto de vista discursivo es que en algún momento se reconoce, los parlamentarios reconocen, digamos, el gobierno finalmente cuando dio el beneplácito por lo menos al primer retiro, dice, bueno, los fondos son de ustedes, reconocemos que son de ustedes, aprobamos este retiro. Y ahora ya no son de los cotizantes. Ahora está en riesgo la economía, hay riesgo de inflación, hay esto, hay lo otro. Incluso la Asociación de Aseguradoras de Estados Unidos emitió una declaración y una acusación contra Chile de que si se aprueba este cuarto retiro, está en riesgo las pensiones de los chilenos e incluso Chile podría entrar al terrible peligro de entrar al reparto como sistema de pensiones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la Asociación de Aseguradores de Estados Unidos está tan preocupada de la jubilación de este pequeño país de 20 millones de habitantes y tan preocupado de nuestras jubilaciones? Digamos, son empresas que generan lucro. Y a mí me parece que la razón es que estas compañías aseguradoras son dueñas hoy día de la AFP, por un lado, pero además son las que nos venden las rentas vitalicias. Y si las personas tienen una menor fondo de pensiones, ya no conviene vender renta vitalicia. Las rentas vitalicias se venden a las personas que tienen un fondo más o menos contundente. Entonces, al reducirse el fondo de pensiones, ellos están preocupados de a qué le van a vender rentas vitalicias porque se acabaría esa parte del negocio. Yo creo que independientemente del tema de que los problemas de la pandemia los tiene que resolver el Estado y que la gente no tiene por qué recurrir a sus fondos, por otro lado también está el tema de que ¿son nuestros los fondos o no? ¿Y por qué, digamos, los chilenos y las chilenas tienen que ser tratados como niños que no saben en qué usar sus propios ahorros? Es una conversación de varias idas y vueltas. Solo un punto respecto a la inflación, también la preocupación se plantea ya no solo respecto al cuarto retiro, sino que en relación a las ayudas del gobierno, que fueron tan acotadas al principio cuando los confinamientos eran tantos y tan intensos y tan largos, y son más generosas hoy cuando hay menos medidas restrictivas, hay menos restricciones, hay mejores opciones de, por ejemplo, salir a buscar un trabajo. Todavía bien golpeado el empleo, pero uno podría decir razonablemente que hoy hay mejores expectativas cuando al menos se puede salir del hogar, ¿no? Bueno, en esta oportunidad la disuasión de los economistas es más transversal. No solo aquellos con enfoque liberal han estado previniendo que esto podría ocasionar un recalentamiento de la economía, sino que también las posturas más de orientación keynesiana, por decirlo. Y sí, efectivamente hay 4 millones de cotizantes que ya no tendrían fondos, si es que hubiesen, porque el cálculo se hace sobre la base de que todos hayan hecho los retiros, no está todavía la cifra consolidada, o algunos la van a hacer en algún momento, digamos, los 3 retiros anteriores. Pero claro, entiendo yo que en esta oportunidad ya hay bastantes parlamentarios de derecha que han decidido abstenerse de aprobar el proyecto. Quedan 15 que lo van a aprobar y
requieren de declinar esa actitud en 4 de ellos para poder tener el quórum. Recordemos que es 3/5, porque es reforma constitucional, es una reforma transitoria. Habrá que ver, no estamos para los pronósticos, así que habrá que ver qué es lo que pasa con ese cuarto retiro. Nosotros llegamos a la hora de despedir esta edición de Pauta Libre, así que nos vamos, les deseamos por supuesto la mejor de las noches, un buen inicio de semana y agradecemos su sintonía. Alejandra Matus, muy buenas noches. Buenas noches. Yana Levin, muy buenas noches, buenas noches. Yo soy Paula Molina y en nombre de todo el equipo de Pauta Libre también me despido hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.